Bienvenidos hermanos, ya estamos terminando este manual de introducción de la Biblia que ha sido fascinante, muy interesante cada uno de los temas y estamos ya en el último de ellos. Así que vamos a comenzar con haciendo pues una oración para que el Señor nos llene de sabiduría. Vamos a leer el Salmo 1 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dichoso quien no acude a la reunión de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la sesión de los arrogantes, sino que su tarea es la ley del Señor, y en ella susurra de día y de noche. Él será como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo. Su fronda no se marchita, en todo lo que hace prospera. Palabra de Dios. Te pedimos, Señor, en este día que nos llenes de sabiduría, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestra mente, pero también que abras nuestro corazón, para que todo lo que aprendamos, Señor, lo pongamos en práctica. Que aquello que estábamos haciendo quizá mal o de una manera que no sabíamos, pues que ahora con este aprendizaje, Señor, nosotros sepamos hacer las cosas bien, que podamos meditar en tu palabra de la manera correcta, poderla poner en práctica de la manera correcta y poder hablar de ella de la manera correcta, Señor. Gracias por este momento que nos das para compartir y por estas enseñanzas que nuestra iglesia ha preparado. Te pedimos por cada uno de los interlocutores y de los facilitadores que estamos subidos en la misma barca de este aprendizaje y de esta formación. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por siempre y para siempre. Amén y amén. Para esta, pues necesitamos como siempre nuestra Biblia, nuestro cuaderno y nuestro manual. Un cafecito ahí, tómense su tiempo, hagan sus notas, busquen en el Google si no les quedó algo claro o escríbanos ahí en el chat si necesitan pues aclarar algún tema y con mucho gusto lo hacen. Estamos entonces meditando en el último apéndice del manual, apéndice número 3, que está en la página 87 sobre la lectura fundamentalista. Este es un tema bien interesante, un poquito pues alarmante también, ¿verdad? Para que estemos nosotros como aquellos vigilantes, atentos a lo que nos quiere decir también la palabra del Señor en la mejor manera posible. Y vamos a comenzar diciendo que esta lectura fundamentalista tiene un principio. Y el principio, es decir, como una de sus bases, o más bien su base, es que siendo la Biblia la palabra de Dios, está inspirada, ¿verdad?, por Dios y también está exenta de cualquier error. Entonces, debe ser leída e interpretada literalmente en todos sus detalles. Miren, aquí es interesante porque si bien nosotros sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios y como está inspirada por Dios, pues Dios no comete ningún error. El peligro de esta lectura fundamentalista es que nos invita, o más bien nos impone, a hacer una lectura y una interpretación literal de la Biblia en todos sus detalles. Esto del literalismo bíblico ya lo habíamos visto en unos temas anteriores. Esto es solo para dejar en claro lo peligroso que es esto, pero también lo importante que es saberlo. La interpretación literal excluye todo esfuerzo de comprensión de la Biblia en un contexto y en el desarrollo en el momento en el que sucedieron los hechos. Entonces, esto nos hace pensar de que pues la Biblia fue inspirada, pero más bien el Espíritu Santo actuó sobre los escritores de una manera personal. No tuvo aquí nada que ver la personalidad de las personas, ni nada que ver de ellos, sino que solo fueron como un objeto utilizado por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Eso es lo que nos quiere un poquito interpretar esta manera literal de la Biblia.
de que no hay un autor humano, no influyó ningún carácter ni ninguna manera del contexto de la historia, sino que fue y se escribió lo que Dios quiso en el momento que Él quiso. Se opone al empleo del método histórico crítico y de cualquier otro método científico de interpretación. Pero vamos a ver qué es eso del método crítico. Pues este método determina el propósito, busca pues determinar el propósito del autor. Se ubica en un contexto histórico pues de esta historia de la salvación, valga la redundancia. También determina aspectos geográficos, en dónde estaban, ¿verdad? ¿Por qué habla que cuando pasaban el río, por ejemplo? ¿Por qué habla por qué sacudían sus sandalias en el Evangelio, ¿verdad? Estos aspectos geográficos lo busca el método histórico crítico. También busca las circunstancias generales de la historia bíblica, en alguna en particular. Los factores políticos y sociales también, en qué reinado se estaba desarrollando esta historia, por qué, por ejemplo, Habacuc habla sobre la restauración, en qué momento estaba viviendo el pueblo, por ejemplo, en ese momento, ¿verdad? También los factores sociales, ellos estaban, en algún momento el pueblo de Israel estaba viviendo en la tierra prometida con toda libertad y con toda riqueza, pero de repente habían sido invadidos por los asirios y en otro momento de la historia fueron llevados, conquistados por Babilonia y fueron llevados a Babilonia. Y entonces todos esos factores sociales también lo determina el método histórico crítico. Los factores culturales, los factores religiosos, las circunstancias también del autor, en dónde estaba escribiendo. Algunos, como les habíamos mencionado en temas anteriores, algunos estaban escribiendo en el desierto, otros en la cárcel, otros estaban en el palacio del rey, unos eran pastores, otros eran salmistas, y entonces había de todo. Y las circunstancias del autor también afectan en el desarrollo de esta historia y no es que afecten, sino que influyen. Y también dentro de la escritura bíblica. Entonces este método histórico crítico determina todos estos puntos y algunos puntitos más que ustedes lo pueden buscar en el Google para tener una amplitud en el texto bíblico. Si nosotros vamos a leer alguno de los libros, por ejemplo, de los profetas menores, que ya les habíamos dejado ahí un reto, a leer ese libro, pero si nosotros no sabemos en qué contexto estaban escribiendo, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba viviendo el pueblo? Quizá no vayamos a comprender a plenitud el mensaje de Dios por medio de los hagiógrafos. Este es el método histórico crítico. Entonces, esta lectura fundamentalista anula completamente el método histórico crítico. ¿Por qué? Porque hubo ahí algunas circunstancias que llevaron a esta lectura fundamentalista. Esto tuvo su origen en la época de la Reforma, en una preocupación de fidelidad al sentido literal de la escritura, debido a la exégesis liberal. Pero bueno, ¿qué es esto del siglo de las luces que habla también en el manual? El siglo de la luz. ¿Y qué es eso del exégesis liberal? Pues lo vamos a ver un poquito. Entonces vemos que la lectura fundamentalista nació en una preocupación a la fidelidad. Se estaba perdiendo un poquito la fidelidad a la escritura. Ese pensamiento y ese celo no estaba mal. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué sucedió este extremo? Porque en realidad la lectura fundamentalista es un extremo. En el siglo, pues sus principales características, que también lo conocemos como la ilustración, sus principales características es la razón y la ciencia. En esta época de la humanidad resale, ¿verdad? Reluce esta razón y la ciencia. Todo tiene una comprobación, todo tiene un porqué. También, pues, el despotismo
El despotismo era un gobierno absoluto, no limitado por ninguna ley. Así que este gobierno podía hacer lo que le gustara y se le plantara, ¿verdad? Porque no tenía ninguna ley que lo limitara. Pero también seguía existiendo y en esta época con más fuerza, una desigualdad social, una hegemonía cultural. ¿Qué es eso de hegemonía? Hegemonía es que en este tiempo, pues eran los franceses, eran como el poder mundial, ¿verdad? Entonces todo el mundo quería copiar lo que los franceses hacían. Copiaban la moda, copiaban la política, copiaban incluso algunos modismos, copiaban el arte, su escultura, todo lo copiaban de los franceses. Pero lo que aquí nos interesa es saber que en este tiempo la razón y la ciencia tienen su auge y la desigualdad social estaba al tope, ¿verdad? Y esto hace pues que la exégesis liberal también resurja. La exégesis liberal es someter toda escritura, especialmente pues la palabra de Dios, someter la escritura al método científico. Pero no se quedaba solo como por ejemplo lo vimos con el método histórico crítico, que es un método científico también, pero este método científico a nosotros nos ayuda, son herramientas que a nosotros nos ayudan a poder comprender e interpretar mejor la palabra. Pero la exégesis liberal era someterlo al método científico y si no se podía comprobar por medio de ese método científico, no era válido. Entonces aquí, por ejemplo, lo del Espíritu Santo, la efusión, cuando Dios hablaba, cuando por ejemplo en la Biblia se menciona que vieron la mano de Dios escribiendo en la pared, todo eso como no se puede comprobar, esta exégesis liberal la anula por completo. También da a una interpretación personal, pero esto era lo más peligroso de esta situación, porque la interpretación personal dejaba al aire muchas interpretaciones diferentes. Entonces aquí se comenzó a trabajar esto de las verdades absolutas y verdades relativas. Cuando la palabra de Dios es una verdad absoluta, porque es palabra de Dios, esta exégesis liberal lo que hace es volverla una verdad relativa. Porque para unas personas que con razonamiento y con conocimiento y con el método científico lograban identificar que, por ejemplo, Jesús había sido verdaderamente hombre nada más, no verdaderamente Dios, sino verdaderamente hombre, para otras personas decían, no, para nosotros sí es verdaderamente Dios y para otras eran verdaderamente hombre. Entonces se volvió esto una verdad relativa. Así que esta exégesis liberal que menciona nuestro manual también es otro extremo completamente diferente. La lectura fundamentalista no objeta nada, nos obliga a creer lo que dice la Biblia de manera literal, sin poner ninguna duda sobre la palabra de Dios. Entonces es más o menos como una creencia a ciegas de la palabra de Dios, porque no permite ninguna duda, ni someterlo a ningún método científico, ni siquiera el histórico crítico. Y este otro extremo de la exégesis liberal era someterlo todo al método científico, y si no se podía comprobar, no estaba bien. Los dos extremos están en una forma equivocada. El manual también nos menciona que en el Congreso Bíblico Americano, en 1895, los exégetas protestantes conservadores, es decir, aquellos que eran celosos de la fidelidad a la palabra de Dios, definieron 5 puntos del fundamentalismo. La inerrancia verbal de la escritura, es decir, que no hay ningún error en la palabra de Dios. La divinidad de Cristo, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. El nacimiento virginal de Cristo. La doctrina de la expiación vicaria. La resurrección corporal de la segunda venida de Cristo. Eran los 5 puntos que se establecieron y que hasta hoy tienen vigencia en este Congreso Bíblico. Entonces ahí pusieron como uno de los fundamentos la inerrancia verbal de la Escritura, que es lo que estamos estudiando el día de hoy.
Es decir, la palabra de Dios no tiene ningún error, ni siquiera cuando se trate en cosas científicas, ni mucho menos en cosas espirituales. Pero se recuerdan ustedes, que ya lo vimos en los temas anteriores, que el Padre Mauricio nos lo dio. La Biblia nos transmite verdades de Dios, verdades espirituales, verdades de la palabra de Dios, pero no nos transmite verdades científicas. ¿Se recuerdan ustedes de ese tema? No nos transmite verdades científicas, sino verdades espirituales, verdades de... Pues a raíz de este fundamentalismo empezaron a surgir también en otros países y llegó también a nuestro continente varios tipos de lecturas literales. Esto pues ocasiona de que haya una, quizá un atraso y una falta de aplicación y de entendimiento correcto de la palabra de Dios. Entonces empiezan a surgir un montón de doctrinas, también por medio de esta exégesis liberal, un montón de doctrinas personales, un montón de doctrinas donde pues yo interpreté o entendí que la Biblia dice tal cosa y entonces la empiezan a aplicar y ya se vuelven doctrinas fundamentales, incluso iglesias o sectas. Ese es uno de los problemas más grandes de estas literales. Esta lectura pues impone como fuente única de enseñanza sobre la vida cristiana y la salvación una lectura de la Biblia que rehúsa todo cuestionamiento, lo que yo les comentaba, y toda investigación crítica. Si la palabra de Dios dice esto, así es. Y se recuerdan ustedes en la Reforma, una de las protestas que tenía Lutero era, y de lo que quedó ya al final de la Reforma, era de que la Biblia, de que solo la Biblia era la palabra de Dios. Nosotros sabemos que nuestra iglesia no se rige únicamente a eso. La palabra de Dios es mucho más grande, que ya lo vimos en los temas anteriores, ¿verdad? La palabra de Dios es mucho más grande que únicamente este libro que nosotros tenemos impreso ya el día de hoy. Por ejemplo, mi Biblia, busquen ahí en la suya. Mi Biblia tiene 2.400 páginas. 2.400 páginas. Sin embargo, nosotros sabemos ya luego del estudio de este manual que en estas 2.400 páginas no está toda la palabra de Dios. No podemos limitar la palabra de Dios a 2.400 páginas. Es mucho más. Lo vimos en los primeros capítulos. La palabra de Dios, el primer libro que habla sobre Dios es la creación. Entonces hay mucho más que no solamente la palabra de Dios impresa de esta manera. Pero este método, o más bien esta lectura fundamentalista, rehúsa todo cuestionamiento. Lo que dice la palabra de Dios es así, es verdad y así se debe de hacer, ¿verdad? Y también de toda investigación o crítica. Como les mencionaba, aparta completamente el método científico y entonces no aplica si el profeta o el escritor, el hagiógrafo, está hablando en un tiempo determinado de la historia de Israel y que no aplica para los demás, ¿verdad? Los demás momentos, porque el tiempo era específico para esta palabra que Dios había dicho, sino que aquí la aplica parejo, en todo momento, en todo lugar, porque es palabra de Dios. Y es un peligro. Entonces, ¿cuál es el problema de este método, de esta lectura fundamentalista? Pues el problema es que rechazando tener en cuenta el carácter histórico de la revelación bíblica, este crecimiento gradual, esta interacción gradual que tenía Dios con su pueblo, este crecimiento que tenía él también de ver a sus hijos, al pueblo de Dios crecer de una manera, desde Abraham, por ejemplo, hasta Nehemías, que lo vemos, digamos, a lo largo del Antiguo Testamento, hasta la llegada de Cristo.
quitando y rechazando tener en cuenta esto, es incapaz de aceptar plenamente la encarnación, porque como separa cada momento de la historia, como lo hace como que fuera sin la intervención del hombre, entonces ¿en dónde entra la encarnación? Si no hay intervención del hombre en esta forma de lectura de la Biblia, ¿en dónde queda la encarnación del Verbo de Dios? Rehúye la relación estrecha entre lo divino y lo humano porque solo lo deja en lo divino. Rechaza admitir a los autores humanos porque piensa de que el Espíritu Santo tomó, por ejemplo, al profeta Jeremías y lo durmió. Y el Espíritu Santo agarró la mano de Jeremías y empezó a escribir. Y Jeremías dormido, ¿verdad? Esta es un poco la interpretación de esta lectura fundamentalista, donde no hay autores humanos, sino que los autores fueron influidos o, como dicen, se apoderó de ellos, ¿verdad? El Espíritu Santo y anuló su personalidad, sino que solamente estaba escribiendo el Espíritu de Dios. También rechaza admitir, pero también no entiende las formas literarias ni los modismos. Vimos anteriormente en los temas de que pues hay una forma literaria en cada uno de los libros y hay modismos que usan, como nosotros, por ejemplo, en nuestro diario de vivir decimos, esta persona qué pura lata es. ¿Será que eso lo podemos comprender como que la persona es, ¿qué? ¿Un robot que está hecho de lata? No, ¿verdad? Ese es un modismo que nosotros usamos, pero en lo que en realidad queremos decir es que esta persona se está comportando de una manera incorrecta, ¿verdad? Que es mala onda, como decimos nosotros también, otro modismo. Entonces, esta lectura fundamentalista no entiende esas formas literarias en que son escritas esos poemas o esas claves, como por ejemplo el Apocalipsis, con las que son escritas, ni los modismos con los que son escritos, sino que todo lo toma al pie de la letra. También, pues el problema sigue estando en que no hay inerrancia en los detalles históricos científicos. Entonces aquí, si por ejemplo dice que el mar se unió con el cielo, esta lectura fundamentalista lo toma literalmente, el mar se unió con el cielo. No hay ningún error en los detalles históricos y científicos. También ignora problemas del texto bíblico. Cuando ya hubo pues todas las traducciones y también la tradición oral, escrita, y entonces todos estos detalles y estos problemas que surgieron del texto bíblico, muchas partes que se perdieron, ¿verdad? Muchos libros que no están, esto pues ignora estos problemas del texto bíblico. Tampoco no toma en cuenta el crecimiento de la tradición. Esto pues específicamente también es en la tradición evangélica, porque fíjense, el estado inicial de este Evangelio de Cristo, de esta transmisión del Evangelio de Cristo, fueron las acciones y las palabras de un Jesús histórico, de un Jesús hombre, de un Jesús que caminó, que estuvo, que sudó, que le dio frío junto con los apóstoles. Luego, los apóstoles y los discípulos mantuvieron una tradición oral nada más del Evangelio. Después de muchos años, casi 80 a 100 años después de que Jesús había muerto, se empezaron a escribir, había muerto y resucitado, se empezaron a escribir los evangelios, hasta muchísimos años después. Y ya después, el estado final del evangelio es un escrito bíblico, pero fueron muchos años después. Pero esta lectura fundamentalista no toma en cuenta ese crecimiento de la tradición, sino que solo toma el estado final del Evangelio, que es ya lo escrito. Todo lo que se vivió de una manera oral no lo toma en cuenta.
entonces hay una estrechez de punto de vista entre la cultura y la fe, porque deja limitada este punto de vista, porque es solamente lo que diga la palabra de Dios. Si no está escrito en la Biblia, y lo hemos escuchado en muchas también de nuestros hermanos separados, si esto no está escrito en la Biblia, entonces no es de Dios. Si esto no dice la Biblia que lo tengo que hacer, entonces no lo tengo que hacer. Y si esto dice la Biblia que tengo que hacer, entonces sí. Entonces se crea una estrechez de punto de vista. No aceptan una amplitud, no aceptan una diferencia o de repente una discrepancia de la palabra, no la aceptan, sino que se quedan solamente de una manera literal a la palabra de Dios. Hemos visto cómo en el transcurso de la historia de la salvación, es decir, en el transcurso de toda la palabra de Dios, hemos visto cómo culturas han influenciado también en el pueblo de Dios, han influenciado en la fe de todos, la situación en que vivían, en la esclavitud o la expulsión de su pueblo, ¿verdad? Han influenciado en ellos en una cultura, empezando por el griego, que ya lo vimos antes, y también en la fe. Pero este punto de vista, pues lo limita y no deja ver, no deja ampliar su punto de vista, sino está como aquellos caballitos, ¿verdad? Que les ponen unos límites en sus ojos para que no vean nada más que al frente. De esta misma manera es este método de la lectura fundamentalista. No deja ver más allá. Y también las ideas políticas y sociales contrarias al Evangelio, pues lo confunde, porque piensa de que estas ideas políticas y sociales, que por ejemplo se mencionan algunas en el Antiguo Testamento, siguen vigentes al día de hoy. Y entonces muchas de ellas son contrarias al Evangelio, pero como está escrito en la Biblia, entonces para ellos es palabra de Dios. Así se debe hacer. Lo sacan completamente del contexto evangélico cristiano y crean, implementan y confirman ideas políticas y actitudes sociales marcadas por prejuicios o racismo. Fíjense que yo tuve la experiencia, tuve la oportunidad de ver una plática que hizo esta diputada Ninette Montenegro. Y entonces ella decía de que ella no creía en la Biblia porque la Biblia era sexista. La Biblia hablaba en contra de la mujer. La Biblia no dignificaba a la mujer, sino que al contrario, la estaba sometiendo a una esclavitud del hombre. ¿Por qué pensaba ella esto? Porque ella tuvo una lectura fundamentalista de la Biblia. Y entonces esas ideas políticas y sociales que habla, en algún momento sí lo habla el Antiguo Testamento, porque así era la cultura en ese momento. Por eso es importante también el método histórico crítico, porque nos ubica en un tiempo determinado de la historia, en un tiempo donde esa cultura era de esta forma, estas creencias eran de esta forma, los ritos eran de esta forma, los sacrificios eran de esta forma. Nos ubica en un momento real de la historia. Pero al leer de una forma fundamentalista crea estas contrariedades. Y entonces ella decía eso. Ella no creía en la Biblia porque la Biblia era sexista, era antifeminista, decía ella, ¿verdad? Y ella, una luchadora y defensora del feminismo, no podía avalar, ¿verdad?, estas verdades bíblicas, porque para ellas eran contrarias. Lo que pasa es de que lo leyó de una manera incorrecta. Pues ya vimos entonces el problema. El problema es en realidad de esta lectura fundamentalista que separa la escritura de la tradición. Esa tradición de cuántos años que el pueblo vivió transmitiendo, tradición de transmisión, ¿verdad? Transmitiendo la palabra de Dios de una manera oral, de una manera catequética, hasta que a nosotros nos quedara de una manera impresa. Pero esta forma de lectura pues la separa completamente y solo deja a la escritura. Separa a la escritura de la tradición y también del magisterio de la iglesia. Y solo deja.
El fundamentalismo invita a una forma de suicidio del pensamiento. No podemos analizar nada, no podemos discrepar en ningún momento, no podemos poner en duda algo que esté en la palabra de Dios, en esta lectura fundamentalista, ¿verdad? Entonces hace un suicidio del pensamiento. Ya no pensamos nosotros, sino que solamente creemos lo que dice ahí. No sé si es verdad, si fue para nosotros, para qué tiempo fue, cómo lo estaba hablando, no importa, sino que tengo que creerlo. Y este es realmente el peligro de tener una lectura fundamental. Vamos a analizar unas citas bíblicas rapidito. Apocalipsis 6, del 12 al 14. Busquen ustedes ahí en su Biblia. Yo ya las tengo aquí apartadas por el tiempo en el que llevamos, ¿verdad? Pero ustedes le pueden poner pausa, buscan la cita y la leen detenidamente en sus casas. Apocalipsis 6 del 12 al 14 y dice así: cuando se abrió el sexto sello, vi que sobrevino un violento terremoto. El sol se volvió negro como ropa de luto. La luna tomó color de sangre. Las estrellas cayeron del cielo a la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el huracán. El cielo se retiró como un rollo que se enrolla, y todas las montañas e islas se desplazaron de sus puestos. Palabra de Dios. Y vemos aquí entonces, si nosotros hacemos una lectura fundamentalista de esta cita, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, que las estrellas, dice, cayeron del cielo, como que caen los higos de la higuera. Si leemos de esta manera, ¿qué pensamos? Que de verdad aquellos astros celestes, las estrellas, ¿verdad?, caen literalmente en la tierra. Y dice que el cielo se enrolló. Algo así como que agarran un pergamino o una hoja y la enrollan. Imagínense eso en su mente. Se enrolló el cielo, se cayeron las estrellas y dice que las montañas y las islas cambiaron de puesto, dice. Imagínense esto. Si leemos de una manera fundamentalista, pensaríamos que de esta forma sucede en esta lectura. Pero si lo sometemos al método histórico, pues déjenme contarles un poquito que esto sobre las estrellas que vamos a ver, que estamos leyendo ahorita, vemos entonces que esta figura de la estrella ya se había mencionado con anterioridad. Por ejemplo, en el Génesis 37 y también en el Génesis 11, Dios le promete a Abraham, un poquito después del 11, Dios le promete a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas. Pero ¿será que en este contexto habrá estado hablando Dios de que Dios Sara iba a concebir estrellas por hijos? Claro que no, ¿verdad? Esta era una manera simbólica de hablar. Estas son las formas literarias y también los modismos que utiliza Dios y que utilizaba el hombre en ese tiempo, y entonces Dios utilizaba eso para que el hombre le entendiera perfectamente y que nosotros hoy también le entendamos perfectamente. Entonces el método histórico crítico nos lleva al estudio de este contexto de las estrellas y vemos que pues en el Génesis 37 también habla sobre las estrellas y en Daniel capítulo 8, si ustedes lo quieren leer ahí en su casa, también habla sobre las estrellas, pero refiriéndose a personas importantes. Algo así como nosotros hablamos de las estrellas de Hollywood, pues en ese tiempo era más o menos así. Eran personas importantes, no solamente los reyes o las autoridades, sino personas que gozaban de una fama, digamos así, pública, ¿verdad? Eran públicos. Entonces, a esto se refiere con estrellas, personas importantes, personas con algo de autoridad también. Entonces, si releemos la lectura de esta forma, pues vamos a comprender de una manera más amplia. Pero si la leemos de una manera fundamentalista, no vamos a comprender y más bien nos va a dar miedo. Y eso es lo que pasa al día de hoy con el Apocalipsis.
como se ha leído de una manera fundamentalista literaria, entonces nos da miedo ver. Por ejemplo, esto que habla de los sellos, al inicio habla sobre el monstruo de 7 cabezas, que habla ese monstruo, ¿verdad? Entonces nos va a dar miedo. Pero cuando nosotros lo sometemos al método histórico crítico, nos vamos a dar cuenta que este monstruo representaba un reinado, un gobierno, que vemos que estas 7 cabezas eran las 7 potencias de ese momento. Si hablamos de las estrellas, eran las personas importantes, ¿verdad? Y entonces vamos a tener una amplitud más grande para la comprensión que si solo nos quedamos y nos limitamos a la lectura fundamental. Otro pasaje bíblico que podemos leer, ese ya lo hemos quizá escuchado en algún otro momento. Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, del 27 al 30. Y el capítulo 27 comienza: Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, que quien mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te lleva a pecar, sácatelo y tíralo lejos de ti. Más te vale perder una parte de tu cuerpo que ser arrojado entero al infierno. Y si tu mano derecha te lleva a pecar, córtatela y tírala lejos de ti. Más te vale perder una parte de tu cuerpo que terminar entero en el infierno. Palabra de Dios. Nuevamente, si analizamos esta lectura de una manera fundamentalista, vamos a entender que si nosotros cometemos pecado con una mano, nos la tenemos que quitar. Pero es bien chistoso, porque yo no me imagino ver a una persona que, como aquí habla al principio de cometer adulterio, ¿verdad? Y ver a otra mujer con un ojo. Me voy a tapar el ojo derecho y solo voy a pecar con el ojo izquierdo, porque solo la vi con el ojo izquierdo. ¿Será eso lógico? Como que no, ¿verdad? Y también, si nosotros estuviéramos tomando esta lectura de manera fundamentalista, hubieran en nuestro país y en todo el mundo un montón de personas sin las 2 manos, sin los pies, sin los ojos, sin los oídos, sin la lengua, ¿verdad? Si lo tomamos de una manera fundamentalista. Pero esa no es la manera que el Señor nos dejó su palabra. Si nosotros tomamos la lectura divina, la diferencia de una lectura fundamentalista y de una lectura divina, que es la lectio divina, es que vamos a entender que lo que realmente nos quiere decir aquí es que saquemos de nuestro corazón aquellos pecados que oscurecen nuestra vida y que nos alejan de Dios. Eso es realmente lo que nos quiere decir esta lectura bíblica. Que si nosotros tenemos algún pecado que nos corrompe, que lo saquemos, que nos pongamos a cuentas con Dios, porque más nos vale, dice aquí, ¿verdad? Entrar sin una parte del cuerpo, que entrar completos sin una parte del cuerpo al cielo, que entrar enteros, pero al infierno. Pero no se está refiriendo al cuerpo físico, porque de hecho sabemos que no vamos a entrar al cielo de una manera física, sino de una manera espiritual. Entonces, lo que aquí nos quiere decir es que veamos nuestro corazón y apartemos de nuestro corazón el mal y el mal actuar también de nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la mejor alternativa ante esta lectura fundamentalista? Nuestra iglesia nos invita a la lectio divina. La lectio divina, pues como lo vimos en la diapositiva anterior, es la lectura divina. Es una metodología de reflexión y oración de un texto. El primero en utilizar la expresión fue Orígenes, un teólogo quien afirmaba que para leer la Biblia con provecho, es decir, para sacarle todo el jugo que tiene la Biblia, todos los beneficios que tiene para nosotros, es necesario hacerlo con atención, constancia y oración. En el centro de la práctica de la lectio divina se encuentra una actitud receptiva y reflexiva de lo que Dios dice
por medio de su palabra. Y en esta actitud receptiva y reflexiva entra también un poco el método histórico crítico que también pues está avalado y lo utiliza nuestra iglesia para tener una amplitud y un mejor concepto e interpretación de la palabra. La lectio divina tiene unos cuantos pasos, pero vamos a ver primero, ¿qué es la lectio divina? Esto que yo les voy a hablar ahorita se los voy a mandar también en PDF para que ustedes lo tengan, lo voy a mandar aparte para que ustedes lo tengan solito, y cuando ustedes deseen hacer esta forma de orar y de leer la Biblia, pues tengan ese documento solamente para eso. La lectio divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo no académico, sino que espiritual. Y esto nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo y viviendo con Él, estando con Él, siendo sus amigos en una comunión de pensamiento que no es algo meramente intelectual, no es solamente intelectual, sino también una comunión de sentimientos y de voluntad. Por lo tanto, nos lleva a una acción. Esta propuesta, pues, es de hace muchísimos años. Orígenes fue muchos años atrás. Sin embargo, luego del Concilio Vaticano II y de la Constitución Dogmática Dei Verbum, esto tuvo un mejor auge, una mejor aceptación también por el pueblo, y ha hecho que nuestra iglesia crezca y tenga un fervor fuerte. Y entonces, los pasos de la lectura de la lectio divina son 6. Primero vamos a invocar al Espíritu Santo, a pedirle que nos ilumine para tener una mejor comprensión de la palabra de Dios y que también nos anime a dar una respuesta a esa palabra que vamos a leer. Luego leemos la lectura muy despacio, la volvemos a leer, podemos leer algún comentario que está dentro de la Biblia o fuera para tener un mejor sentido del texto. Aquí es donde entra el método histórico crítico. Y darle tiempo para poder asimilar esa palabra del Señor y escuchar el mensaje que tiene para nosotros. Luego, meditamos en él, qué nos dice la palabra, qué es lo que me dice para mí, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos captado de esta palabra? Y entonces, para poder hacernos la pregunta, ¿qué aplico en mi vida? ¿Qué me está pidiendo el Señor? Luego vamos a orar. Ese es el paso número 4. Vamos a orar en respuesta al Señor por el mensaje que hemos recibido. Y nuestra actitud debe ser como la de la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Luego contemplamos, es decir, pues tenemos calma, un momento de silencio. Nos dejamos animar por el ardor de la palabra de Dios, como lo menciona cuando los discípulos de Emaús iban con Jesús. Y al desaparecer Jesús dice, con razón nos ardían el corazón al estar hablando con Él. Ese ardor que tenían esos discípulos es el que nos debe de mover cada vez que leemos la palabra de Dios. Luego tenemos un compromiso, pues esta palabra no nos va a dejar quietos. Al leerla de esta manera, no nos va a dejar quietos, nos va a confrontar. Y como dice el Papa Benedicto, nos va a llevar a una acción. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Y entonces nos va a invitar a tomar un compromiso que va a brotar de este encuentro con el Señor. Y nos va a animar a llevar la palabra del Señor de una manera vivida con nuestras actitudes. Es decir, llevar a la realidad con la mirada de Dios, configurados con Cristo por medio de la palabra de Dios.
La palabra nos confronta nuestros criterios, nuestros puntos de vista, nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestras actitudes y especialmente nuestra conducta. Así que después de haber estudiado de esta manera la palabra de Dios, seguro, nuestra vida no puede continuar de la misma forma. Las actividades para esta semana, esta última semana de este manual, van a ser las siguientes. Bueno, en realidad solo es uno. Vamos a grabar un audio respondiendo a esta pregunta. ¿Cuál es el peligro de la lectura fundamentalista de la Biblia? ¿Y cuál es el beneficio al hacer la lectio divina? Vamos a poner en el balance como lo hicimos con aquellas citas bíblicas. ¿Cuál es el peligro de tener una lectura fundamentalista de la Biblia? Pero también, ¿cuál es el beneficio de hacerlo con la lectio divina? Pónganme ustedes entonces en un audio cuál es su respuesta. Y pues para terminar, aquí les dejé una cita bíblica, Proverbios 2:6. Pues el Señor concede sabiduría. De su boca proviene el saber y el entendimiento. ¿Queremos ser más sabios? Pidámoselo al Señor. ¿Queremos comprender más su palabra, entenderla? Pidámosle al Señor. Pero no es solo de pedirla y quedarnos sentados. Pidámosle al Señor que podamos comprender su palabra leyéndola, por supuesto, y especialmente poniéndola en práctica. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos quedamos en la presencia del Señor entonces. Espero sus tareas, espero sus comentarios, sus sugerencias, como siempre lo hace. Y de verdad, ánimo. Ya muy pronto nos volveremos a ver y compartiremos todas esas experiencias que hemos vivido en el transcurso de la formación de este libro. Dios les bendiga entonces. Nos quedamos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.